El pasaje de Lucas capítulo 15 nos revela el amor y la misericordia de Dios. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito sea el Señor que me da la oportunidad de poder llevar este pequeño mensaje. Bendito sea Dios por su inmensa misericordia, pues Él es bueno. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo mucho, por lo poco. Dele gracias a Dios. Vamos a orar juntos. Vamos a decirle, Señor, gracias, gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de vivir un día más. Gracias, Papito Dios, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos llevas, nos traes con bien a nuestros hogares, cuidas de nosotros, nos alimentas. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo, Papito Dios. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús como propiciador de nuestra salvación. Gracias, Papito Dios, porque nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices de saber que tú nos has visto como tus hijos. Gracias, Papito Dios, por la vida. Gracias, Papito Dios, por la sanidad. Gracias, Papito Dios, aún por la enfermedad. Gracias, Papito Dios, aún por la escasez. Gracias, Papito Dios, por lo mucho o por lo poco que tengo. Porque si te tengo a ti, Papito Dios, lo tengo todo. Bendito sea el nombre del Señor que me da la oportunidad de transmitir desde acá, calle Los Espinos, Barba de Heredia, Heredia en la provincia de Costa Rica. Por aquellos que nos ven fuera de nuestro país, les saludamos con todo nuestro corazón, con toda humildad. Un abrazo de nosotros los ticos, los costarricenses, para aquellos que nos ven fuera de nuestro país. Dios les bendiga. Antes de iniciar con este mensaje, yo le quiero decir a usted que todo va a salir bien. No sé si está viviendo alguna situación difícil, algún tiempo difícil usted está viviendo. Yo le quiero decir que todo va a salir bien. Bendito sea el Señor. Como les decía, el pasaje que está en Lucas, capítulo 15, nos revela el amor y la misericordia de Dios. Dice San Juan en el capítulo 6 y versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea el Señor. Siguiendo un poquito como con ese capítulo, nos encontramos en San Juan 17:9, que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, yo ruego por ellos, dice, ¿verdad? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y San Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesús, dice, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea el nombre del Señor por esta palabra que nos regala. Sin duda, en el contexto del capítulo 15 de San Lucas, podemos ver la alegría y el gozo del Señor al ver a aquellas personas que se acercaban a Él, personas que se sentían perdidas, personas que quizás en aquel tiempo no sabían qué hacer, y entonces ellas escuchaban que el Señor Jesús llegaba a algún lugar, alguna provincia, alguna ciudad, y dice la palabra que salían muchos a escuchar su palabra. Este pasaje en la Biblia nos habla de que Jesús, donde quiera que él iba, salían muchas personas a escuchar su mensaje, a escuchar la palabra de Dios, porque Jesús de lo que hablaba era de la palabra de Dios. Jesús hablaba de lo que Dios quería que nosotros fuéramos, como fuéramos obedientes, personas que no nos apartáramos
de los mandatos de Dios. Y eso es lo que Jesús ministraba en aquellos lugares, ministraba el amor y la misericordia de Dios. Entonces muchos que estaban, sentían la necesidad en su corazón de ese amor que Dios tenía, de ese perdón que Dios nos regalaba por medio de su Hijo Jesús. Por eso ellos salían en aquellos tiempos a escuchar a Jesús cuando Él venía. Ahora, yo le quiero decir una cosa siempre, así como Jesús, cuando Jesús predicaba, dice que muchas personas salían a escucharlo. Siempre que se predique la palabra del Señor por algún siervo del Señor, sea por un sacerdote de una iglesia católica, sea por un pastor de una iglesia cristiana, siempre van a haber personas que van a escuchar la palabra. El asunto está con qué intención es que la están escuchando, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que entender que muchos la van a querer escuchar, pero también muchos solo la escucharán para criticar. Sí, eso siempre se va a dar, se daba en aquel tiempo. Si usted empieza a leer el contexto de Lucas 15, usted se va a dar cuenta que así como habían personas que venían al Señor, ¿verdad? Venían deseando que el Señor les hablara del perdón, venían deseando que el Señor les hablara de su amor, de su misericordia. También venían muchos con la intención de criticar y de murmurar, ¿verdad? Eran aquellas personas que realmente no venían por lo que ellos querían que Dios hiciera en sus vidas, sino más bien venían a contradecir lo que el Señor estaba haciendo en aquel lugar. Pero siempre que la palabra de Dios se predique, no importa quién sea la persona a la cual Dios puso en ese momento a predicar y a llevar la palabra, siempre vamos a darnos cuenta que muchos van a venir con una intención de recibir la palabra en su corazón, pero muchos también van a venir para criticar y para murmurar, ¿verdad? Dice, aquellas personas que se juntaban para oírlo predicar, por eso él con su prédica sensibilizaba. Jesús, cuando Jesús predicaba, habían dos cosas que se daban en aquel lugar. Los que habían venido a recibir la palabra del Señor, las que venían con hambre, con deseos de conocer del Señor, de conocer de su amor, de su misericordia, de su perdón, esas personas eran sensibilizadas su corazón. Esas personas, Jesús les sensibilizaba el corazón y ellos aquella palabra la hacían de ellos, la absorbían, la hacían parte de su vida, como de una vida que a partir de aquella palabra iba a cambiar. Sin embargo, también se convertía, aquellas prédicas de Jesús se convertían en una palabra fuerte para aquellos que también llegaban con una intención diferente, como era criticar y murmurar y contradecir y poner entredicho lo que Jesús decía y lo que ellos creían que era lo que decía Dios, porque ellos, cuando hablamos de fariseos y escribas, estamos hablando de personas que se creían que se sabían al dedillo la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Sin embargo, aquí nos damos cuenta cómo esas personas, conociendo la palabra de Dios, no la ponían en práctica, porque cuando alguien se supone que conoce la palabra de Dios, lo primero, el primer fruto que sale de esa persona es el amor y la misericordia para con los demás. Sin embargo, como le digo, si seguimos leyendo el contexto de Lucas 15, nos vamos a dar cuenta que allí habían personas que llegaban con una intención de solo murmurar y criticar. Eran personas que lo que hacían era señalar, eran personas que lo que hacían era poner distancia entre ellos y los que ellos creían que eran pecadores. Porque para los fariseos y los escribas, los pecadores eran todos aquellos cobradores de impuestos y aquellas otras personas que se sentían menospreciadas, aquellas otras personas que la sociedad las había apartado. Es tremendo porque aquí podemos ver cómo los
los escribas y los fariseos, cómo ellos habían puesto una muralla entre ellos y las personas que se creían menos, las personas que se creían am, este, más sensibles, más vulnerables, personas que de alguna forma se sentían menos que otras, quizás porque como todos en el mundo cometían errores. Sin embargo, los fariseos y los escribas eran hombres que ellos no veían sus errores, ellos se apegaban al conocimiento que ellos tenían de la ley de Dios, y eso para ellos los hacía aparte, los hacía poner aparte de la sociedad aquellas otras personas que eran más vulnerables, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice que por eso cuando Jesús sensibilizaba el corazón de aquellos que se acercaban a Él con el fin de que Dios los perdonara, dice que habían otros que así como habían unos que recibían al Señor, que aceptaban la palabra del Señor en aquel tiempo, habían otros que sencillamente no iban por recibir la palabra del Señor ni por conocer más del Señor, pues ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, habían personas que estaban allí que sí creían que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso ellos aceptaban la palabra que Jesús traía. Pero la palabra de Dios se hacía fuerte. ¿Por qué? Se hacía fuerte para aquellos que lo escuchaban con otra intención. ¿Quiénes? Los fariseos y los escribas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra que a él venían los publicanos, los fariseos y los escribas, pero también dice y los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Hay formas muy diferentes de recibir la palabra del Señor. Aquel lugar del cual está hablando el contexto de Lucas 15, llegaban muchas personas, pero no todos recibían el mensaje del Señor, la prédica del Señor, la palabra del Señor de la misma forma. Todos tenían una forma diferente de recibirla. Algunos, como eran los publicanos y como eran los pecadores, aquellas personas más vulnerables que se creían menos, que quizás se sentían menos que otras personas, dice que ellos la recibían con humildad, reconociendo que necesitaban al Señor. Pero también estaban aquellos que llegaban a aquel lugar a recibir la palabra pensando que esa palabra no era para ellos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, muchas veces en muchas de nuestras iglesias, y como le repito, yo nunca hablo de iglesias en específico. Yo creo mucho en nuestra relación con el Señor, yo no creo mucho en las religiosidades, por eso nunca voy a perder el tiempo criticando a una iglesia o a otra. Ese no es el interés en estos videos. El interés en este video siempre será el que nosotros aprendamos y nos demos cuenta que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos, que tenemos un Dios que siempre está dispuesto a sanarnos, que tenemos un Dios que siempre está dispuesto a proveernos. Ese es el mayor interés de estos videos. Pero como todo, usted sabe que a las iglesias siempre llegan muchas personas. Algunas llegan pensando como aquellos publicanos y como aquellas personas más sensibles. Ellos llegaban pensando con humildad y reconociendo en su corazón que necesitaban al Señor. Pero otros llegaban pensando, no es para mí esa palabra. Otros sencillamente no llegaban creyendo en la palabra, sencillamente iban más por murmurar y criticar que por escuchar la palabra. No tenían ningún interés, sin embargo, les interesaba más llegar a aquel lugar a murmurar y a criticar que a escuchar la palabra del Señor. Pero también están como los fariseos y los escribas pensando que eran santos y justos. Porque si había en aquel tiempo personas que se creían santas y justas, eran los fariseos y los escribas. De hecho,
Por ello ellos formaban una sociedad en la cual no cabían los cobradores de impuestos, los publicanos, ni cabían aquellas personas sencillas y humildes, aquellas personas que quizás la vida les había apartado de muchas cosas y por eso eran tan humildes y sencillas, vulnerables a enfermedades o a problemas que tal vez quizás tenían con vicios, porque los vicios, las drogas, todo no habían existido, los problemas homosexuales, los problemas de adulterio, de fornicación, todas habían existido. Entonces, quizás ese tipo de personas eran apartadas por los fariseos y los escribas, ¿verdad? Y ellos hacían una sociedad donde todas estas personas más vulnerables quedaban fuera, ¿verdad? Entonces, como vemos, aquel lugar cuando Jesús llegaba y predicaba, no todos llegaban con la misma intención de recibir la palabra. Algunos la recibían de una forma y otros la recibían de otra forma, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de cómo recibir la palabra, queridos hermanos. Yo estoy seguro que si usted, vamos a ver, usted que está ahí, yo estoy seguro que si usted hoy decidiera limpiar un terreno, ¿verdad? Si usted decidiera, ¿por qué le voy a explicar esto? Porque como le digo, aquel lugar donde Jesús predicaba, muchos llegaban a escuchar la palabra de diferentes formas, ¿verdad? No todos la aceptaban de una forma, sino que muchos la aceptaban diferentes formas. Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque yo estoy seguro, como le digo, que si usted hoy decidiera limpiar un terreno, ¿verdad? Y es ahí donde se ve el poder de saber recibir lo que el Señor nos quiere dar. Eso es muy importante, el saber recibir lo que el Señor nos quiere dar. A aquel lugar llegaban muchas personas, pero no todos recibían de la misma forma la palabra que el Señor les daba. Entonces, si usted hoy tuviese un terreno, lo limpia y lo quiere sembrar de frijoles, ¿verdad? Vamos a sembrar los frijoles, ¿verdad? Vamos a sembrar los frijolitos, ¿verdad? Yo estoy seguro, creo firmemente que usted estaría sembrando los frijolitos en buena tierra. ¿Por qué? Porque si usted lo siembra en una tierra que no es buena, sencillamente no va a producir el fruto que usted esperaba que produciera. Si usted aquella palabra no la recibía con la mejor intención, con la mejor fe, difícilmente iba a hacer algo en su vida, iba a traer fruto, iba a traer cosecha en su vida. Entonces, como le decía, cuando uno escoge la mejor semilla, va a recibir la mejor cosecha. De eso usted no le quepa ni la menor duda. El recibir con fe, con esperanza, la palabra del Señor hace que vengan mejores tiempos para nuestra vida. Siempre la mejor semilla, siempre dará la mejor cosecha. Mire qué rápido crecieron los frijoles. Ve, cuando usted siembra en buena tierra su semilla, cuando usted recibe la semilla y la acepta y la siembra en una buena tierra, siempre esa semilla le va a dar un mejor fruto que si usted la sembrara en una tierra menos buena, más estéril. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que el Señor en esta tarde le está hablando del por qué debemos de recibir la semilla. Usted sabe que la palabra de Dios es la semilla. ¿Por qué debemos de recibirla con fe, con esperanza de que esa semilla dará un mejor fruto, dará una mejor cosecha? Perdón. Entonces, Jesús literalmente hace una comparación de lo que significaba que las personas se acercaran a Él con humildad y con el deseo en sus corazones del perdón de Dios. Jesús hace una comparación literalmente, ¿verdad? Y dice, ¿y cuánto gozo hay al dejar sus 99 ovejas
para ir detrás de una que se hubiese perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Y él prosigue diciendo, dice, y luego dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitaban arrepentimiento. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de aquellos que se arrepentían, como eran los publicanos y como eran los pecadores. O sea, las personas que se sentían perdidas, personas que se sentían vulnerables. Y está hablando de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, de los escribas y los fariseos. ¿Ve? Dice que hay más fiesta en el cielo por una persona que se arrepiente, por una persona que hoy recibe la palabra, que hoy recibe la palabra, que hoy la siembra en una buena tierra. Dice que hay más gozo en el cielo que por 99 justos que creen que no necesitan arrepentimiento, que no necesitan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno. Usted sabe, por ejemplo, cuánta alegría hay en el cielo por cada persona que se arrepiente. Usted se imagina cuánta alegría hay en el cielo por cada persona que recibe al Señor. Es hermoso porque Dios lo deja, Jesús lo deja bien claro. La alegría, el gozo que hay en el cielo, los ángeles. ¿Sabía usted que en este momento en Costa Rica, alguien está recibiendo al Señor en su corazón? ¿Sabía usted que en este momento en el cielo hay gozo, hay alegría? Porque acá en Costa Rica alguien está recibiendo al Señor en su corazón, alguien está haciendo un alto en su vida, alguien está diciendo, yo no quiero seguir más en esta vida, yo quiero conocer del Señor, yo ya he conocido esto, ya yo he probado esto, he probado lo otro y con nada he podido ser lleno, con nada he podido ser saciado. Hoy yo quiero probar al Señor, yo hoy quiero entregar mi vida al Señor. ¿Cuánta alegría hay acá en Costa Rica? Porque habrá alguien que está haciendo un alto en su vida, un alto en su camino y ha decidido entregar su vida al Señor. Si vemos el contexto de Lucas 15, nos damos cuenta que así como llegaban muchas personas que no les interesaba lo que Jesús hablaba, porque lo que llegaban era a criticar y a murmurar, también vemos que llegaban muchas personas con el deseo de hacer un alto en su vida. Personas que decían, si yo escucho al Maestro, yo sé que la vida mía va a cambiar. Hoy el Señor le está hablando a su corazón. Hoy tu vida puede cambiar, pero tú necesitas entregar tu vida al Señor Jesús. Tú necesitas reconocer al Señor Jesús en tu corazón como tu único Señor y Salvador. ¿Sabe? En la vida podemos ser felices sin muchas cosas que nosotros, el mundo nos ha enseñado que es la felicidad. Yo siempre creí que la felicidad mía estaba cuando tomaba o cuando hacía las cosas que hacía. Y un día el Señor me enseñó que yo no necesitaba tomar, ni fumar, ni hacer las cosas que hacía para ser feliz. Hoy soy feliz como soy, así sencillo como soy. Yo hoy soy feliz porque mi felicidad ya no depende de lo que hay en la bolsa de mi pantalón. La felicidad mía depende de lo que hay en mi corazón. Eso es lo que nos enseña el Señor, a vivir felices tal y como somos, tal y con lo que tenemos, con lo mucho o con lo poco. Pero Él nos enseña a ser felices. Y aquellas personas que acudían a Jesús, así como aquellas que están en Mateo 5, en las bienaventuranzas, que muchos llegaban a buscar al Señor Jesús, encontraban esa felicidad, una felicidad
que no podían encontrar en el mundo, que no podían encontrar en la ciencia, en todo lo que el mundo les ofrecía, llegaron a encontrarla en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted que hoy en el mundo hay muchas personas que, así como en Costa Rica, están recibiendo al Señor en su corazón? Por eso hoy los cielos están de fiesta, hoy los ángeles están cantando, hoy el Señor está sonriendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en el mundo que están recibiendo al Señor Jesús en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, porque estamos hablando un poquito de la semilla, ¿verdad? Vamos a ir hablando un poquito sobre el significado de la semilla y por qué dejar que recibir aquella semilla con fe y con esperanza para nuestra vida. Mire, si usted recibió una semilla y la sembró con fe, ¿verdad? Como hicimos ahí, usted vio cómo creció de fuerte y de grande y qué rápido. Bendito sea Dios. ¿Cuánta alegría habrá en su corazón cuando usted vea la cosecha? Sí, porque cuando usted recibe la semilla con fe, con esperanza, yo me imagino su alegría cuando usted empiece a ver la cosecha de aquella semilla, ¿verdad? ¿Sabía usted que cuando usted y yo recibimos la palabra con fe, esta se convierte en una semilla y nosotros nos convertimos en una buena tierra? Sí, de eso habla Lucas 8:5, ¿verdad? Si usted busca Lucas 8:5, se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. No hay nada improvisado, sencillamente es lo que el Señor pone en nuestro corazón y es de lo que el Señor hoy está hablando. Vuelvo y le repito. Cuando usted y yo recibimos la palabra con fe, esta se convierte en una semilla y nosotros nos convertimos en una buena tierra. Eso, si usted busca Lucas 8:5, usted va a encontrar algo de eso, ¿verdad? Y ahí le va a aclarar un poquito de qué está hablando eh, este señor. Pero Jesús en el contexto nos enseña también, ¿verdad? Nos enseña de que nosotros tenemos que ser valientes. Es decir, parece fácil, pero no es fácil. Hay que ser valiente, hay que ser fuerte para reconocer nuestros errores. Para eso tenemos que ser valientes y fuertes. Jesús cuenta allí mismo en Lucas 15, cuenta la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y así más o menos resumido dice que Jesús cuenta la palabra, dice que había un hombre, dice que tenía una gran hacienda, ¿verdad? Y dice que un día llegó su hijo el menor y le dijo, padre, quiero que me des la parte de la herencia que a mí me toca. Y bueno, el papá dice que decidió darle la parte de la herencia que a él le tocaba. Y dice que aquel hijo menor agarró, juntó todo lo que a él le tocaba y se fue, dice que se fue lejos, se fue a, ¿cómo le dicen hoy? A disfrutar la vida. Se fue a disfrutar la vida, a lo que mucha gente le llama disfrutar la vida. Dice que aquel hijo agarró parte de su herencia y se fue, digamos, que a disfrutar la vida, ¿verdad? Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, ¿verdad? Porque dice que se dio gusto estando en diferentes lugares, tomando y bebiendo con mujeres y un montón de cosas. Dice que cuando se vio sin nada, cuando se vio sin dinero, dice que buscó trabajo en un lugar y dice que tanto era la miseria que había en él ya, que dice que él hasta deseaba las algarrobas que los cerdos comían de una hacienda donde a él le habían dado trabajo. Dice que él clamaba a aquellos hombres para que le dieran las algarrobas que los cerdos comían. Hasta que un día dice que hizo un alto y se puso a meditar. Sabe que muchas veces usted y yo nos ha sucedido
que por alguna razón hemos perdido muchas cosas y de alguna forma nos damos cuenta que ha sido por nuestra desobediencia. Y entonces llega un tiempo donde empezamos a ver que necesitamos meditar, necesitamos reflexionar. Pues bien, la palabra de Dios dice en aquella parábola que Jesús cuenta, dice que aquel hombre, dice, que empezó a meditar y a reflexionar y a decir, y en la hacienda de mis padres, aún los trabajadores de mi padre tienen pan, tienen comida, tienen techo, y yo que soy su hijo, no tengo nada. Y entonces dice que mediante la meditación y la reflexión que aquel joven hizo, dice que él dijo, iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y la palabra de Dios dice, y esto es lo hermoso, es la parte por la que a mí me gusta hablar del Señor. Esta es la parte de la cual a mí me hace feliz. Yo estoy seguro que si esta parte no estuviera en la palabra del Señor, pues a mí no me interesaría hacer ningún video. Pero dice la palabra del Señor que aunque aquel hijo todo lo hubiese malgastado, hubiese tirado por tierra toda aquella parte de la herencia que al padre tanto le había costado, dice que aquel padre lo único que esperaba era que su hijo volviera. Y dice que cuando aquel hijo decide venir donde el papá y decirle, Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo, dice que aquel padre lo esperaba con los brazos abiertos. Aquel padre no se acordó de los errores de su hijo. Aquel padre no se acordó de que aquel hijo había malgastado lo que tanto a él le había costado. ¿Por qué? Porque aquel padre amaba a su hijo sobre todas las cosas. Cuando Jesús cuenta esta parábola, Jesús le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que no importa cuánto usted y yo nos habremos equivocado, cuánto usted y yo habremos malgastado lo que Él nos ha dado durante nuestra vida, conforme fuimos creciendo. Él nos sigue amando sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la parábola sigue Jesús contando y dice que aquel padre, cuando lo ve venir de lejos, dice que corre, lo abraza, lo toma por el cuello y lo besa. Y dice que le dice a sus criados, ponle en vestido, ponle en el mejor anillo, ponle en calzado y maten al becerro más gordo que había. ¿Cuánta alegría había en aquel padre? Es lo que el Señor nos quiere hacer ver a nosotros. Cuánta alegría tiene el Señor cuando una persona viene y se arrepiente de sus pecados, de sus malos caminos. Esta palabra a mí me encanta porque me hace ver el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Hoy hay muchas personas como los publicanos y como los pecadores que se creen no dignos de Dios. Pero hoy el Señor le está diciendo que no importa cuánto se haya equivocado en la vida, Él le sigue amando, Él le sigue esperando. He aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo, dice, y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor porque Dios es muy maravilloso cuando Él nos habla de las cosas. Una de las cosas que Jesús nos deja claro es que el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Si usted lee el contexto de Lucas 15, Él nos deja muy claro que Él vino a salvar lo que se había perdido. También dijo que no vino por los sanos, sino por los enfermos. En el contexto de Lucas 15, la palabra se volvió fuerte. Sí, porque así como habían unos que estaban siendo ministrados por el amor de Dios y la misericordia de Dios, habían otros que estaban siendo confrontados. ¿Por qué? Porque en aquel lugar había un contraste entre los que
se creían santos, justos y buenos, como los fariseos y los escribas, y el contraste era con los pecadores, con los que se sentían más vulnerables. Había un contraste en aquel lugar. Habían personas que necesitaban del Señor, que sentían en su corazón que era el día, que era la hora, que era el tiempo de entregarse al Señor, como habían otros que sencillamente no creían en el Señor. Lucas 18:10 dice así: porque siempre vamos a encontrar ese tipo de personas, personas que se creen justas, personas que se creen santas, personas que se creen buenas y personas muy vulnerables, personas que quizás pasan hasta por un momento de deprimimiento, están están deprimidas. Y entonces siempre vamos a encontrar este tipo de personas. Dice Lucas 18:10, dice, dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y el otro un publicano. Sigue hablando el Señor de los fariseos y los escribas y sigue hablando de los publicanos y los que se creían pecadores. Dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Imagínense la forma de orar de aquel hombre. También decía, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que tengo. Imagínense, aquel hombre se creía perfecto. Amén. ¿Cuántas personas hoy se creen perfectas, se creen justas, se creen buenas, se creen santos? Sin embargo, dice que aquel publicano, ¿verdad? Dice que el publicano sentía una vergüenza tremenda porque escuchaba a aquel hombre orar y él se sentía menos todavía. Aquel hombre con su oración lo que estaba era humillando a aquel publicano que él sabía que lo estaba escuchando. Porque dice, ni aún como este publicano. O sea, quiere decir que aquel fariseo estaba bien claro que cuando oraba, realmente no estaba orando, estaba humillando al publicano que había llegado a aquel lugar a buscar de Dios, había llegado humillado. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice, y el publicano tenía vergüenza. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mis pecados. Y el Señor dijo en su palabra, cualquiera que se ensalzara será humillado. O sea, cualquiera que se exaltara. Aquel fariseo se estaba exaltando, se estaba creyendo. Dice, será humillado. Y cualquiera que se humilla, como aquel publicano, será exaltado. Bendito sea el nombre del Señor, porque por eso fue que la palabra en Lucas capítulo 15 se vuelve fuerte. Hay un momento donde se vuelve fuerte. Hay un momento donde sensibiliza mucho a aquellas personas que vinieron buscando lo que Jesús les estaba dando, que era el amor y la misericordia, pero también se vuelve fuerte cuando Jesús habla de aquellas personas que son orgullosas, que son prepotentes, personas que se creen santas, que se creen justas, que se creen buenas, ¿verdad? Por eso ahí se volvió fuerte la palabra del Señor. Dice, para los fariseos y los escribas, los cobradores de impuestos y los pecadores eran los marginados de la sociedad. Los fariseos y los escribas se consideraban justos y se justificaban a sí mismos. Es lo que podemos ver como este fariseo ora, ¿verdad? Él se está justificando a sí mismo porque el fariseo decía y oraba de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Por eso ellos se justificaban a sí mismos y eso no agrada al Señor. Señor, le agradan las personas humildes, sencillas,
que reconocen sus errores. ¿Quién de nosotros no se equivoca? Todos los días nos equivocamos, todos los días tenemos que venir al Señor a pedir perdón, a decirle al Señor que perdone nuestras desobediencias, porque los que no nos equivocamos de una forma, nos equivocamos de otra, pero siempre nos estamos equivocando. Ahora, Jesús conoce lo que hay en el corazón de las personas. Así es, Él conoce lo que hay en mi corazón. Yo puedo hablar muy bonito, pero yo al Señor no lo engaño. Yo puedo engañar a usted, pero al Señor no. Él conoce lo que hay en mi corazón, así como lo que hay en su corazón. Dice, mientras los que se creían justos se acercaban a Jesús para murmurar, los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escuchar la palabra, para recibir la palabra. Yo no sé si usted se identifica con alguno de estos. Yo espero que usted se identifique con los más sensibles, con los más vulnerables, y no con los que se creían doña toda, como diría alguien, ¿verdad? Pero para el Señor todos somos importantes. No importa con quién usted se identifica en esta palabra. Yo no sé cómo es usted. Dios sí sabe cómo es usted. Pero yo le quiero decir que para el Señor todos somos importantes. Si usted algún día se sintió marginado o marginada, yo le quiero decir a usted que el Señor no margina a nadie. El Señor siempre está ahí dispuesto para aquellos que le queremos recibir en nuestro corazón, para aquellos que queremos hacer de su palabra parte de nuestra vida, ¿verdad? Así es que bendito sea el Señor que me dio la oportunidad de poder compartir este pequeño mensaje con ustedes. Y bueno, siempre pidiendo a Dios para que esta semillita que ha caído en su corazón sea una semillita que cayó en buena tierra, ¿verdad? Y que va a dar muchísimo fruto, ¿verdad? Yo espero que usted sea esa buena tierra de la cual habla la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la semillita que es la palabra de Dios germine, crezca y pronto dé mucho fruto, ¿verdad? Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios los continúe bendiciendo.